estudiando. El día de hoy, denme oportunidad de compartir la pantalla. Y el día de hoy iniciaremos con un nombre más, estudiaremos un nombre más acerca, como te dije, son nombres hebreos que fueron, que hoy los podemos estudiar en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, pero que de alguna forma los nombres de Dios tuvieron un significado, tuvieron algo muy especial en el momento en el que la persona habló o dio testimonio acerca de su fe, del nombre de Jehová, pero también cómo Dios, nuestro Señor Jehová, se presentó en algunos momentos en la historia y él mismo se nombró o él mismo fue, participó de una forma tan especial para que hoy podamos recordar. Y el nombre que hoy quiero compartir con ustedes es este, Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Cuando estamos en una situación tan complicada en nuestra vida, justamente es ahí donde nos damos cuenta de que recurrimos a Jehová como mi sustentador. Y como decía Jehová Jireh, el Señor es mi proveedor. Ahora, es importante aquí que tú te des cuenta cómo en esta parte, cuando hablamos de Jehová Jireh, me quedé con la duda si están viendo mi pantalla. Ahora sí. Antes no. Ok. Ya. Gracias. Voy a regresarme un poco porque justamente te estaba presentando esto como la introducción. Jehová Jireh. El nombre de Jehová lo hemos estudiado como Él es el que es, Él es autosuficiente, pero ahora cuando vemos junto el nombre de Jehová Jireh, significa el Señor proveerá. El Señor es mi sustentador, el Señor es mi proveedor. Y vamos a ver por qué es tan importante estudiar también esto acerca de los nombres de Dios. Y que hemos estado, si es la primera vez que te conectas, bueno, hemos estado subiendo todas las clases anteriores al canal de la región en YouTube. Y es muy especial porque te decía que nos ha dado sobre todo mucha reverencia, mucho temor a Dios y sobre todo estos dos nombres que vamos a estudiar el día de hoy, espero que también te sirvan de la misma manera. Te decía, Jehová Jireh, y el primer estudio, la primera escritura que vamos a leer esta mañana juntos es Génesis 22, en el versículo 13 al 14. Si no has leído la vida de Abraham, te animo a que la leas, porque vamos a ver justamente cómo es una historia de fe, de poder creerle a Dios, que realmente Jehová, Jireh, será tu proveedor, será tu sustentador, que Él va a proveer de las situaciones, pero vamos a ver en qué sentido, vamos a ver justamente en qué momento. Dice Génesis 22, 13 al 14. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Te decía por qué es muy importante que leas la historia, la vida de Abraham en Génesis, porque te vas a dar cuenta que Dios se había hecho una promesa a Abraham. Dios había hecho un pacto con Abraham y él le había dicho que iba a ser el
iba a ser, lo iba a bendecir con una gran multitud, con muchas naciones. Pero había un detalle, que Abraham y Sara no tenían hijos. Abraham y Sara eran de una edad muy avanzada que básicamente biológicamente no era posible, lógicamente era imposible que ellos pudieran tener un hijo por su edad. Sin embargo, Dios, cuando le dijo a Abraham, tú vas a ser el padre de muchas naciones, le concede a un hijo llamado Isaac. Y en un momento en el que Dios iba a probar la fe de Abraham, le dice que sacrifique a su propio hijo. En ese momento, si Abraham hubiera usado la lógica, era como, Señor, ¿cómo me vas a bendecir para tener una gran nación si ahora me estás pidiendo a mi único hijo que lo ofrezca en sacrificio? Cuando Dios pone a prueba a Abraham y Abraham responde con mucha fe, con mucha confianza y con mucha convicción sobre lo que Dios le estaba pidiendo, él dijo, ok, lo voy a hacer, porque el Señor me ha prometido algo y Él va a buscar los medios, Él va a buscar las formas para poder bendecirme, porque es algo que el Señor ha prometido. Y fíjate por qué es rica esta historia desde muchos puntos de vista. Abraham, cuando se da cuenta que Dios iba a sustituir el sacrificio de su hijo Abraham, de su hijo Isaac por un carnero, él dice que llama a ese lugar Yahvé Jireh, que es sinónimo de decir Jehová Jireh, y que justamente Abraham estaba diciendo aquí, el Señor proveerá. ¿Con qué convicción Abraham estaba diciendo esto? Cuando él prácticamente no veía de una forma seria lo que estaba pasando, simplemente porque él decía, el Señor proveyó a su hijo, proveyó un carnero, sustituyendo el sacrificio de su hijo. ¿Sabes en qué más podemos mencionar el nombre de Jehová Jireh? En el Salmo 23. Cuando David escribe el Salmo 23, escribe con una profunda convicción de que el Señor es Jehová Jireh. Algunos de ustedes posiblemente han escuchado alguna vez el Salmo 23, lo hemos estudiado, lo hemos repasado, pero dice el Salmo 23, versículo 1 al 3, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Es decir, que mi confianza está puesta en el Señor, porque al final Él provee y yo tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Fíjate qué importante. Cuando te digo aquí que el Salmo 23, cuando David estaba hablando, justamente David está dando testimonio de lo que un día Abraham dijo de Jehová Jireh. El Señor proveerá. Y no quiero que te quedes con la idea, porque este no es el evangelio de la prosperidad, no es el evangelio en el que te voy a decir que si tú sigues a Dios y le obedeces, Él te va a hacer rico materialmente. No se trata de esa proveeduría, porque si tú estás acercándote a Dios para que Él te haga rico, déjame decirte que este no es el foro ni es la reunión. Lo que estamos hablando es de que el Señor proveerá. ¿Pero qué proveerá? Justamente esta es la parte más profunda y más interesante del mensaje en el que nosotros nos podemos dar cuenta de que si David, hablando en el Salmo 23, decía, tengo todo lo que necesito, entonces quiere decir que para él el Señor provee lo necesario. ¿Y sabes por qué? Porque va a haber momentos en nuestra vida, el Salmo 23 justamente nos habla de diferentes etapas en la vida que uno puede tener. Cuando requieres descanso, cuando pasas por momentos difíciles, cuando pasas por valles oscuros, y justamente termina diciendo, no temeré peligro alguno. Es real
que el Señor provee y tengo todo lo que necesito. Porque cuando yo necesito ir a pastos verdes, me va a dejar descansar. Me va a conducir a arroyos tranquilos. Cuando yo necesite nuevas fuerzas, el Señor proveerá. Pero también dice más adelante en el Salmo 23, cuando pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno. Quiere decir que nuestra vida no solamente se va a enfocar en pastos verdes, nuestra vida no solamente se va a enfocar en momentos de descanso, nuestra vida también se va a enfocar en momentos grises, en momentos oscuros, en donde si tú tienes una profunda relación con Dios, entonces te vas a sentir tranquilo y vas a decir, el Señor proveerá. Proveerá la luz, porque hoy veo un escenario oscuro, pero el Señor proveerá la salida. El Señor me dará fuerzas. Me siento cansado, me siento agotado, me siento sin ánimo, pero el Señor proveerá. Eso es a lo que se refiere Jehová Jireh o Yahvé Jireh, que Él te proveerá de las cosas que justamente nadie te puede dar. Podrás irte de vacaciones, pero tener el alma destrozada. Podrás quedarte dormido todo el día, pero no descansar en tu corazón. Lo que Jehová Jireh promete es justamente eso, el Señor va a proveer. Y David aquí cuando escribía el Salmo decía, Él es mi pastor, porque Él me da todo lo que necesito. Un pastor da lo que sea necesario para que sus ovejas tengan el alimento, tengan el descanso, tengan el agua que los refresque, pero que también esté dispuesto a salvarlos. Y ese es el mensaje principal. Jehová Jireh no te va a proveer, como yo te dije, de que mañana vayas, compras un billete de lotería y ahora eres rico, eres millonario, el Señor proveerá. No, esa no es la provisión más profunda de lo que Jehová Jireh da. ¿Sabes qué es lo que el Señor proveerá? Salvación. Y esa, queridos amigos, ni el más rico la puede comprar, ni al más pobre se le puede negar. La salvación es algo que el Señor provee a su pueblo, a sus amigos, a quienes lo buscan. Y algo también interesante de Jehová Jireh es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús quedó establecido en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 35, donde dice, Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. El Señor proveerá. Es eso lo más importante, es eso lo más profundo del mensaje de Jehová Jireh. ¿Qué provee? El pan de vida. ¿Qué provee? El pan suficiente para nunca volver a tener hambre. ¿Y de qué se trata esta provisión? Se trata de algo tan profundo, algo en el interior que sacia profundamente tus necesidades. Dice, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Cuando un corazón se siente sediento, cuando un corazón se siente con esa necesidad de algo más en la vida, ¿no? Yo les he compartido muchas veces, yo estudié la Biblia en el último año de mi carrera, pero yo decía, bueno, soy buen estudiante, estoy teniendo logros, pero ¿qué más, Señor? Mi corazón se siente sediento, no me siento pleno. Y es ahí cuando Jehová Jireh se presentó a mi vida y me dijo, yo voy a proveerte. ¿De qué? Lo que necesitaba mi corazón era esa agua, ese pan, que me iba a ayudar a tener una satisfacción en el corazón, que no lo estaba dando mi carrera, que no lo estaba dando los logros profesionales, que no lo iba a dar un día un estímulo económico. El Señor proveerá la salvación. Y eso es lo que más anhelamos en este mundo. Cuando empiezas a tener una relación con Dios y te das cuenta que lo que tienes en Jehová Jireh es salvación,
no lo quieres soltar. Quieres tener una relación más profunda con Él. Y entendemos que esta vida es una vida en la que Dios nos va poniendo en una situación en la que le busquemos de corazón, en la que nos demos cuenta de que hay mucho más allá de solamente lo que nosotros vemos, como a veces los sueños de tener una familia, de tener hijos, de ser abuelo, de morir a una edad adulta. El Señor provee mucho más que eso. Y hoy, queridos amigos, justamente lo que yo te decía, que cuando llegas a tener ese cansancio, cuando llegas a tener ese temor, cuando llegas a pasar por esos momentos oscuros, Jehová Jireh te dice, yo soy tu proveedor. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué es lo que tu corazón anhela? Porque el Señor es tu suministrador. ¿Qué es lo que necesitas conocerle? Y hermanos, cuando a nosotros se nos habla acerca de tener una relación con Dios, justamente es aquí cuando nos damos cuenta de que tenemos a un Señor que provee. Lo más importante es de verdad tener una cercanía con Él para poder decir, ¿no? En verdad, anhelo tanto conocerle profundamente y anhelo tanto la salvación. ¿Y por qué te decía yo y por qué hacía mucho énfasis de que no se trata de economía, no se trata de riquezas materiales? Porque ¿de qué te sirve ser rico si no tienes la salvación? ¿De qué te sirve tener todo materialmente hablando si no tienes la paz que tu corazón necesita? Por eso, cuando Jehová Jireh se presenta a tu vida y te dice, yo soy tu proveedor, nos da mucha esperanza, porque entonces Dios se va encargando de nuestras necesidades. Y yo te puedo decir, después de haber estado años en la misión, tiempo completo, nunca me ha faltado nada de lo que mi corazón, de lo que mi vida ha necesitado. El Señor proveerá. Hoy te puedo decir, no ha faltado nada, porque el Señor es mi suministrador, el Señor es mi proveedor, en Él dependo. Eso es lo que queremos que tengas tú, una confianza de que Él está al pendiente de tu vida también. El segundo nombre que vamos a ver esta mañana es este, Jehová Mekadesh. Veíamos algo el día jueves acerca de la santidad de Dios y justamente esto lo unimos porque Jehová Mekadesh significa el Señor que santifica. Dios, queridos hermanos, te ha apartado, nos ha apartado como pueblo escogido. Hoy nos tiene como un pueblo santo, como un pueblo especial. Dice la palabra que somos un sacerdocio santo al servicio del Rey, un pueblo propio. ¿Y qué es esto? Justamente nos damos cuenta de que Jehová, Mekadesh, limpia nuestros corazones de lo que nosotros somos capaces de limpiarlos. El Señor que santifica. Jehová Mekadesh. Lo vemos en el primer ejemplo en Levítico 20, en nuestro estudio de hoy dice, así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden todos mis decretos, poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor quien los hace santos. Te hice mucho énfasis justamente en que Jehová Mekadesh es lo que el Señor hace por nosotros y recíprocamente lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por honrar a Jehová Mekadesh. Si el Señor es el que me santifica, no soy yo, porque la naturaleza humana es
más probable de huir de la santidad que refugiarse, que llenarse de la santidad. Pero lo que Dios le estaba diciendo aquí al pueblo de Israel era una cosa: consagren sus vidas, es decir, apártenlas de todo lo que les produzca una impureza, una inmoralidad. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor, Jehová, Mekadesh. Y luego les decía, guarden todos mis decretos, pónganlos en práctica. Y es algo aquí muy interesante, que eso es lo que más me impactó cuando empecé a estudiar la Biblia, que no fui llamado solamente a conocer teóricamente a Dios, sino poner en práctica lo que estaba entendiendo. Huimos de la religiosidad de aquellos que nos dicen, haz esto, pero ellos no lo hacen. Huimos de la religiosidad de aquello que todo el tiempo está hablando de Dios, pero que con sus actos están totalmente apartados de la santidad. Yo venía huyendo de esa falsedad religiosa en la que me decían una cosa, pero yo hacía otra y no importaba nada, para poder entender que Jehová, Mekadesh, me quería purificar. Es el entender que el Señor quería hacerme santo y que el Señor quiere hacerte santo, que no lo logras por tus propios medios. Jehová o Yahvé, Mekadesh, significa esto, la santidad. Pero si te das cuenta, en medio de esta palabra Mekadesh está la raíz Kadosh, que significa santo. Ser santo, queridos hermanos, queridos amigos, significa que estamos dispuestos a ser tratados con uso especial, con un cuidado especial, y que no solamente estamos dispuestos a ser tratados, sino que estamos dispuestos a nosotros mismos a enfocarnos a hacer de nuestra vida un cuidado especial. Entendemos que Jehová Mekadesh, al querernos hacer santos, no quiere que nuestra vida pase por este mundo como algo de uso común. Cuando Dios hace santo a alguien, lo hace de uso especial. Por eso, entiendo en mi mente y en mi corazón que no puedo ser de uso común, no puedo hacer las cosas normales que el mundo tiene por común hacer, porque Dios me hace santo. Y yo te repito, no es por mis méritos, no es por mi buen comportamiento que alcanzo la santidad. La santidad te la da Jehová Mekadesh, porque dice Levítico, Él es quien nos hace santos. En el Antiguo Testamento los sacrificios servían para perdón de pecados. El día de hoy tenemos el sacrificio por medio de Jesucristo, Jehová Mekadesh, que nos ha hecho santos delante de Dios a través del perdón de nuestros pecados. Ese es el verdadero significado de la cruz. No es colgarnos algo, no es poner una imagen en nuestra billetera, no es poner una imagen en nuestra cabecera. Es entender, soy de uso especial porque Dios me ha hecho santo. Y la otra escritura, ahora en el Nuevo Testamento, ¿por qué Jehová Mekadesh en Jesucristo? Porque dice 1 de Pedro 1, 14, 16. Recuerda que Jehová Mekadesh es el Señor que santifica. Y dice 1 de Pedro, por lo tanto, fíjate, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice, sean santos, porque yo soy santo. Si Jehová Mekadesh te purifica, no regreses a mancharte con las mismas cosas que antes hacías, dice la palabra de Dios, por ignorancia. Esfuérzate por ser santo, esfuérzate
por ser diferente. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, ahora que el Señor de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Que dice, haz algo. Mientras el Señor te hace santo en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, para que te mantengas sin culpa. Nuestro Señor Jesucristo es Jehová Mekadesh. ¿Por qué? ¿Por qué te purifica? ¿Por qué quiere purificarte en tu espíritu? ¿Por qué quiere purificarte en tu alma? ¿Por qué quiere purificarte en tu cuerpo? Porque Él es fiel. No porque tú lo seas. Y cuando hablo de que hemos sido apartados, date cuenta que hemos sido hechos santos. Y ahora debemos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué significa ser santo para Dios? ¿Qué significa que has sido apartado o amigo? Si tú estás estudiando la Biblia y no te has dado cuenta qué es lo que el Señor quiere hacer en tu vida, lo que el Señor quiere hacer en tu vida es santificarte, purificarte. No solamente que conozcas las Escrituras, sino que lo vimos como en lo práctico decía, ¿no? Guarden todos mis decretos poniéndolos en práctica. Y es ponerlos en práctica, pero justamente entendiendo que cuando dice la palabra de Dios, ahora que el paz de Dios los haga santos, ¿qué significa? Ser santos, decía la escritura anterior también, que los haga santos ¿para qué? Santos en todo lo que hagan. Dice aquí, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios. ¿Y qué significa todo lo que hagan? Implica también todo lo que digas, que sea para edificación de los demás, que sea para alabar a Dios. En todo lo que vean, ahora sean santos. En todo lo que vean, pero también en todo lo que pienses, pero también en todo lo que vivas. Cuando habla la escritura aquí, fíjate cómo Tesalonicenses, cuando Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica, les hace ver todo, porque el ser humano está para llenar el espíritu, para cuidar el alma y para cuidar el cuerpo. Tú puedes estar empeñado solamente en cuidar el cuerpo, pero si descuidas tu alma y tu espíritu, estás en peligro de extraviarte. Y tampoco podríamos decir, yo cuido mucho mi espíritu, pero no cuido mi cuerpo y no cuido mi alma. Dios nos hace íntegros para hacerlo de tal manera que todos estemos cuidando nuestra santidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Jehová Mekadesh llega a nuestra vida para purificarnos y para hacernos totalmente diferente a lo que antes éramos. Recuerda que seas puro en todo lo que hagas, en todo lo que pienses, en todo lo que veas, en todo lo que hables, en todo lo que escuches. Esa es la santidad que Dios quiere para nuestras vidas. Que Dios les bendiga y que a Dios sea la gloria.